declarar que Jesucristo es nuestro Dios. Él es el Señor. Dios le bendiga en esta noche. Estamos alegres de estar en la casa de Dios. Y qué buena manera de terminar la semana que en la casa de Dios. Mira, no importa cómo haya sido su semana, si fue buena, gloria al Señor. Si hubieron problemas, gloria a Dios que estamos en la casa de Dios. Y Dios puede transformar nuestra vida, fortalecernos en el poder de sus fuerzas. Vamos en esta noche ya a ir a la palabra de Dios. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5 y en el capítulo 1, en el versículo 5 al versículo 7, con la ayuda del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 1, versículo 5 al 7 de Primera de Juan, con la ayuda del Señor Jesús esta noche. Amén. Así que estamos alegres de estar en la casa de Dios y también nos estamos preparando para tener un gran fin de semana el día domingo. ¿Cuántos fueron alentados por la palabra de Dios? Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Cristian. Que la gracia del Señor perdure en su vida. Amén. En su ministerio. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Estamos en una serie que hemos llamado las evidencias acerca de una verdadera conversión. Y voy a dar lectura en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A cuánto le resulta leer este pasaje? Y sobre todo esta última parte alentador, que Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Así que oramos al Señor que Dios nos hable. Señor, en esta noche hemos venido dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Y yo me presento como un vaso que necesita la gracia de Dios, Señor, sobre su vida. Señor, pero también oro por cada uno de los que va a oír este mensaje, Señor, tu palabra en esta noche, Señor. Que pueda tener oídos, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu Santo quiere en esta noche hablar a la iglesia, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque cuando aquel rey fue a Jeremías y le dijo, hay palabra de Jehová, Jeremías dijo, sí, todavía hay palabra de Dios en nuestro día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta noche, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de una vez más encontrarnos en este lugar. Y como les dije, el título de esta serie que hemos iniciado la semana pasada con la ayuda del Señor es las evidencias de una verdadera conversión. Y quiero solamente a manera de introducción a recordar algunas de las cosas que la semana pasada estuvimos aquí abordando, aprendiendo, y es acerca de la importancia que tiene la salvación para los hijos de Dios. Con tanta actividad, tanto compromiso, tantas cosas que tenemos en la vida, en la iglesia, se nos olvida la verdadera razón por la que existe la iglesia del Señor Jesucristo. Y más allá de una cuestión social, la iglesia existe para proclamar la salvación y es el lugar donde están los salvos por la sangre de Jesucristo. Por eso, honestamente, no existe cristianismo sin la iglesia. Amén. Hay una dicotomía en nuestros días que se ha querido establecer, es decir, yo amo a Cristo pero no amo la iglesia. Hermano, tú no puedes amar a alguien amando solo la cabeza. Amén. Usted no puede cortarle
el cuello a Cristo y solo quedarse con la cabeza. Así como usted debe amar a Jesucristo, usted debe amar a la iglesia de Jesucristo. Porque es el lugar que Dios ha establecido allí para poner a los salvos. Si hay un lugar en el mundo donde usted va a encontrar la gente que ha sido salvada, lavada por la sangre de Jesucristo, es en la iglesia del Señor. Amén. Entonces, querido hermano, no quiero que nosotros perdamos el verdadero foco. Dije también la semana pasada acerca del propósito que motiva por medio del Espíritu Santo al apóstol Juan a escribir, amén, estas cartas. Él está movido por una razón. Y dijimos que primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 13, nos revela del por qué Juan escribe esta carta. Y les dije, hay libros en la Biblia en que el propósito de ese libro está establecido con claridad. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, lo expresa con claridad. En otros está implícito y uno tiene que entenderlo a través de estudiar el libro, el pasaje, entender el por qué se escribió este libro. Pero primera de Juan, capítulo 5, verso 13, y mientras yo vaya citando la Biblia, ojalá usted vaya abriendo la Biblia, dice el apóstol: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo que quiere, y vuelvo a insistir, lo que quiere el apóstol Pablo es que ellos estén reafirmados, estén confirmados en la salvación que hay en el Señor Jesucristo. Pero también eso implica que tengan que examinarse si realmente son salvos. Y yo sé que es algo controversial para algunos el tener que examinarse, pero vuelvo a reafirmar algunas verdades que no debemos perder nuestra consideración. No porque solo vengas a la iglesia eres salvo. Amén. No porque tengas ministerio en la iglesia eres salvo. Ni siquiera el pastor debe estar seguro porque es el pastor. La seguridad de nuestra salvación es que hayamos nacido verdaderamente de nuevo. Amén. Y para nacer de nuevo, perdónenme, voy a volver siempre al Evangelio. Es necesario ver nuestro pecado, es necesario arrepentirnos y es necesario ir a la cruz del Calvario y entregar nuestras vidas al Señor Jesús. No hay otra manera de salvación. Ninguno de nosotros es proveedor de la salvación, más solo el Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Amén. Es la que puede proveernos de la salvación. Y por lo tanto, hice hincapié que solamente Dios es el que puede dar un corazón nuevo. Él puede poner, de acuerdo a Ezequiel capítulo 36, Él puede poner espíritu nuevo dentro de nosotros. Él puede quitar el corazón de piedra. Él puede poner un nuevo corazón. Amén. Ese hermoso corito que decía que es un ruego: dame un nuevo corazón. Lo saben, ¿cierto? Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. No un corazón que está maldiciendo, no un corazón que está murmurando, no un corazón que está reclamando todo el día por lo malo. No, es un corazón que alaba a Jesucristo. Amén. Y en esta noche quiero hablar de una de las evidencias convincentes acerca de nuestra salvación. En el pasaje que hemos leído, el texto que esta noche hemos leído, dice que Dios es luz. Amén. Y que no hay tinieblas en Él. Ahora, normalmente cuando nosotros leemos que Dios es luz, lo asociamos de una manera inmediata a la santidad. De manera inmediata, como que aquí está hablando de santidad. Pero el texto y el contexto de este versículo no es
directamente acerca de hablar de la santidad de Dios, sino hablar de que en Dios no hay tinieblas. Amén. Que en Dios no hay en oscuridades. Que en Dios las cosas son reveladas. Y querido hermano, esto tiene mucho sentido. Si ustedes van, por favor, acompáñenme con su Biblia en esta hora. Quiero que nos hagamos gente experta en la Biblia, en saber dónde está. Por eso, ojalá traiga su Biblia a la iglesia. Porque cuando alguien va a jugar al fútbol, lleva la pelota, lleva los zapatos de fútbol. Alguien va a jugar tenis, lleva su raqueta. Alguien viene a la iglesia, traiga la Biblia. Amén. Amén. Así que, amén, así que acostúmbrese a traer la Biblia. Vaya a la primera carta de Juan en el capítulo 1. Si no, como dijo alguien, acérquese a un cristiano que tenga Biblia. ¿Cuáles son las primeras palabras que hace o que dice el apóstol, que escribe el apóstol Juan? Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, quiero que usted esté mirando este pasaje. Y hay una razón fundamental, porque el apóstol Juan está diciendo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque en esos días había una corriente, una doctrina, una corriente de pensamiento que decían que realmente Jesucristo no se había manifestado en carne. El gnosticismo piensa que toda la materia es mala y por lo tanto si Dios se manifestaba en carne, en algo material, no era imposible que ellos pudieran ser santos. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es: Jesucristo verdaderamente se manifestó en carne. Él vino verdaderamente. Hay algunos pensaron que Jesucristo vino como en una especie de espíritu y no en una manifestación verdadera, porque todo lo material era pecaminoso. Hermanos, y cuando leemos este pasaje, que Dios es luz, lo que está diciendo es que Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado al hombre. Que Dios puede ser conocido. Los gnósticos pensaban que Dios no era luz, sino que Dios era algo oscuro, era misterioso, era esotérico. Y por eso los gnósticos dicen que el gnóstico no afirma que Dios no existe, sino el gnóstico dice: si es que existiera, nunca lo voy a saber. Es un conocimiento que no lo puedo alcanzar. Muchos políticos de nuestro país son gnósticos y ellos no dicen Dios no existe, pero si existe no tengo idea. No hay capacidad de que sea conocido, pero Juan nos está diciendo que Dios es luz. Dios se puede conocer, Dios se ha revelado al hombre, porque en Dios no hay tinieblas. Y eso es lo que dice Juan cuando dice Dios es luz. Significa que Dios se ha revelado a nosotros y nos ha mostrado su carácter, nos ha mostrado quién es Dios. Y damos gracias por conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Nos ha revelado por medio de la Biblia quién es Dios. Hermano, en teología se dice que hay dos clases de revelaciones: la revelación general. ¿Y a qué le llaman revelación general? Dios se ha revelado al hombre a través de la naturaleza, la creación. El Salmo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces,
todo lo que hay en la naturaleza, la creación, las maravillosas creaciones que Dios ha hecho, lo que están revelando al hombre es que Dios existe, que hay Dios en los cielos. Es más, Romanos capítulo 1, cuando el apóstol Pablo está escribiendo doctrina acerca del pecado, acerca del hombre, la corrupción moral del ser humano, él dice que lo que el hombre conoce de Dios se puede conocer a través de lo que él ha hecho, de la obra. Por lo tanto, dice que nadie está exento de la responsabilidad de buscar al Señor, porque Él se ha revelado. Pero la creación no habla de la redención, solo dice que hay creador. La creación no me habla de mi pecado, pero damos gloria a Dios que por medio de la revelación, que en teología se llama revelación especial, Dios nos ha revelado por medio de Jesucristo nuestro pecado, pero también nos ha mostrado que hay salvación, que hay redención, y nos ha mostrado la manera en cómo podemos ser salvos por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Han leído ustedes Juan capítulo 3 versículo 5? Que es revelador, dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Hermano, solo el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo, como que se le cae la escama, se corre el velo y sabe que hay una verdad espiritual, sabe que esto de venir a la iglesia es más que algo social, es una verdad espiritual, que hay salvación, que hay cielo, que hay infierno, que Cristo murió y resucitó. Pero el hombre que no ha nacido, no, todas estas cosas son, uy, ¿qué sentido tiene? No las puede ver. Pablo, escribiéndolo, hermano, en Corinto, dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Pero ¿cuántos en esta noche están agradecidos que Dios nos ha revelado la verdad? Y hermano, lo más maravilloso del Evangelio es que Dios no se lo reveló a los sabios de este siglo. No solamente brillantes que han llegado a entender esto. Él se lo reveló a lo necio del mundo. Hermanos, tenemos el tesoro más grande que alguien pueda tener, que es el conocimiento del Evangelio. Es la salvación de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, el gnóstico dice, si Dios existe no lo puedo hallar. Es más, hoy día en el debate que está habiendo en el mundo y en nuestro país acerca de la Constitución, los supuestos de cómo se entiende el mundo están deformados. Todo lo que se está construyendo tiene un problema esencial. Han hecho a un lado la verdad bíblica para levantar nuevas filosofías de entender al hombre. Entonces, cuando vamos a hablar de la delincuencia, vamos a hablar que aún ese hombre es una víctima. Y por lo tanto parece que la sociedad le debe algo. ¿Sí o no? Y vamos a hacer algo, pero no lo culpemos, no, bajemos las penas. Hermano, la Biblia no muestra que el hombre es inocente. La Biblia revela que el hombre es culpable de pecado y digno del juicio de Dios. Y aquí, hermanos, hay demasiada ignorancia bíblica en nuestros días. Porque cuando decimos que Dios es amor, no podemos hablar de que solo Dios es amor sin hablar que Él es fuego consumidor. La ignorancia bíblica llega a anunciar a hombres, líderes de organizaciones de iglesia, que aman más al Dios del Nuevo Testamento que al Dios del Antiguo Testamento. Pero pues bien, a ellos deben saber la revelación. No hay dos dioses, solo hay un solo Dios. Porque dicen, parece que el Dios del Antiguo Testamento está demasiado enojado y el Dios del Nuevo Testamento es más alegre. Querido hermano, hace un par de años estaba oyendo de una de las radios conocidas que invierte en tener periodistas, ¿cierto? Se supone de seriedad.
Y hay un periodista conocido nacionalmente, ha estado en televisión, en radio, de apellido Hoffman. Y él decía, bueno, estaban hablando acerca del aborto y acerca de la posición de los cristianos y ridiculizando la posición de los cristianos. Si estuviera Jesús aquí no juzgaría a nadie. Hermano, la Biblia dice que los hombres cuando Jesús vino no quisieron estar a él, que era la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, porque cuando venían cerca de Cristo, sus obras eran reveladas, eran juzgadas. Ese hombre puede ser un buen periodista, pero no sabe nada acerca de la Biblia. Y hay cristianos que han llegado a concebir, no hay ningún problema con el Señor. Hermano, tienes que mirar la Biblia y tienes que entender que hay un Dios que es justo. Y si Dios es justo, Él está airado contra el pecador. Yo estoy hablando de la luz porque, hermano, a menos que no haya luz en nuestra vida, nunca vamos a ver nuestro pecado. Una de las evidencias de alguien salvo es que vive en la luz. Es decir, no quiere verdades a medias, quiere la verdad. Yo no quiero una verdad a media, porque una verdad a media es una mentira completa. Alguien dijo que nunca la mentira no tiene pie, por lo tanto se sube arriba de la verdad para engañar. Querido hermano, y nosotros como creyentes debemos amar la verdad. En el sentido más elevado, Jesucristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, este sentido de gnosticismo respecto a Dios parece que ha entrado culturalmente, incluso en la mente de cristianos, renunciando a la verdad para ser transformados. Y hermano, ¿cuál es el problema de que no haya luz y conozcamos la verdad de nuestro corazón? Es que sin verdad no hay verdadero arrepentimiento. Si yo peco y trato de estar ahí como que no se note mucho, hermano, voy a estar evitando mi transformación verdadera, porque voy a evitar mi arrepentimiento. Si yo peco, necesito confrontar mi pecado. El hombre nacido de nuevo, el hombre que ha tenido una verdadera conversión, no está tratando de evitar aquí que no lo pillen, sino que él sabe que Dios va a confrontar su pecado y no lo puede evitar. ¿Están aquí conmigo, no? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si alguien tiene comunión con Dios, no está tratando de ahí de tener. No hay verdadera transformación si no hay luz en mi vida. Y parece que esa clase de gnosticismo renunciar a la verdad nos está haciendo perder el foco de tener luz en nuestra vida. Hermano, el hombre y la mujer que han nacido verdaderamente de nuevo, que ha nacido de nuevo y tiene comunión con Dios, dice el apóstol en este pasaje, que no anda en tinieblas. Ni usted ni yo debemos tener cosas que ocultar en nuestra vida. Si yo tengo que estar ocultando mi vida, hay problemas en mi vida. No debe haber nada oculto que Dios no conoce. Pero cada vez que usted trata de ocultar la verdad que hay en usted, cada vez que yo quiero poner un manto ahí, que nadie vea esto, entonces yo necesito preguntarme, ¿soy verdaderamente convertido? ¿Soy un hombre que está viviendo en comunión con Dios? La advertencia en este pasaje que hemos leído de Juan
Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Queridos hermanos, nadie puede tener comunión con Dios y andar en tinieblas. Nadie puede tener comunión con Dios y tratar de que cubrir mi pecado con hojas de higuera. La reacción natural del hombre es que nadie se dé cuenta. Hermano, el hombre carnal, el hombre que no ha nacido de nuevo, piensa que Dios no se va a dar cuenta. Piensa que su pecado nunca va a ser revelado. Piensa que su pecado no va a ser conocido. Hermano, usted no debe tener temor del pastor. Usted debe tener temor de Dios que conoce el corazón. Hermano, querida familia en el Señor Jesucristo, una persona que tiene comunión con Dios es creyente. Y si no tiene comunión con Dios, es no creyente. Y parece eso tan evidente. Pero quiero que vamos al libro de Segunda de Corintios en el capítulo 6. Segunda de Corintios en el capítulo 6 y en el verso 14 hasta el versículo 18 con la ayuda del Señor. El apóstol Pablo en Segunda de Corintios en el capítulo 6 y en el versículo 14 al 18 dice de esta manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y hermano, quiero en esta noche que reflexionemos cuánta luz de Dios hay en nosotros. Cuánta luz está iluminando nuestra vida y tal vez sin darnos cuenta, a veces hay más tinieblas que luz. Estamos viviendo una vida, ojalá nadie conozca esta parte de mi vida. Y vuelvo a denunciar una falsa cristiandad cuando yo creo que tengo una vida espiritual y una vida secular aparte. No, hermano, hay solo una vida espiritual, es la que vive el domingo, la que vive el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, en la casa, en el trabajo, en la calle. Es solo una clase de vida cristiana. No hay verdad cuando una persona dice ser creyente, pero vive en tinieblas. Si hay algo que cuesta al hombre es enfrentar su pecado. El hombre que no ha nacido de nuevo no quiere enfrentar su pecado. El hombre no nacido de nuevo quiere culpar a otro del pecado. El hombre que no tiene una verdadera conversión, una mujer no verdaderamente convertida, va a decir: yo soy una víctima, no soy pecador. Hermano, no es la circunstancia, no es tu cónyuge, no son los hijos. Nosotros somos, cada uno de nosotros, pecadores que necesitan al Señor Jesucristo, que necesitan la mano de Dios sobre su vida. La prueba más sensible de que usted y yo somos verdaderamente hijos de Dios es que estamos
en comunión con Dios. Que hay verdaderamente comunión. Déjeme decirle, el que vengas a la iglesia no significa necesariamente que tienes comunión con Dios. A veces nuestra falta de comunión con Dios es suplida, la queremos reemplazar con la comunión con la gente. Ay, como yo me relaciono, yo soy amigo del pastor y yo, hermano, es tu comunión con el Señor lo que te va a salvar. Es el favor de Dios el que cambia el corazón, no el favor del pastor sobre la vida de alguien que hace la diferencia. Si esto no es realidad en mi vida hay demasiada tiniebla, hay demasiadas cosas que tengo que esconder en mi vida. Ay, ahí viene un hermanito, ojalá que no me vea porque mira cómo. Hey. No saquen fotos porque aquí no. Hermano, Pablo dice que nosotros como creyentes somos como cartas abiertas leídas por todos. Yo no tengo miedo de encontrarme con un hermano en la calle. No me van a ver con otra mujer. No me van a ver entrando a un lugar incorrecto. Ay, ojalá que. Querido hermano, necesitamos vivir en la luz del Evangelio. Necesitamos que en lo profundo de nuestro corazón no haya nada escondido. Querido hermano, a veces Dios nos revela de inmediato el pecado del hombre. No porque Dios no te haya visto, no porque Dios ignore el pecado, sino porque tienes un Dios que es un Dios lleno de misericordia, que está esperando el arrepentimiento del hombre. Es paciente, es tardo para la ira, pero grande en misericordia el Señor Jesucristo. Aleluya, ¿cuántos dan gloria al Señor Jesús? Hermano, el verdadero convertido no tiene que andar escondiendo nada del Señor ni de los hermanos. Ay, cambia la radio que viene el pastor. No debo andar escondiéndome de los hermanos en mi vida. Mi vida debe estar llena de la luz del Evangelio. Porque si hay luz, entonces hay también comunión con el Señor Jesucristo. El carácter del verdadero creyente es hacer la voluntad de nuestro Padre. Hermanos, si en nuestra vida hay cosas que estamos tratando de esconder, si en nuestra vida hay cosas que no queremos que nadie sepa, porque se va a revelar verdaderamente que, hermanos, necesitamos ser verdaderamente convertidos al Señor. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 13, que no hay cosa criada que no ha de ser manifestada en la presencia de Dios. Hermano, qué triste es que haya creyentes que tengan que estar evadiendo su carácter. Ay, llegó el hermano, ahora conversemos otra cosa. Querido hermano, nuestro carácter debe estar reflejado por la luz del Evangelio. Debe estar siendo conformado a un estilo de vida que glorifique a Dios. Para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hermanos, si en nosotros no hay completamente luz, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos que nuestro corazón vuelva delante de la presencia de Dios y que el Evangelio nos ilumine. El Evangelio es luz. Por eso hay gente que no quiere tener comunión con Dios.
Porque Dios le revela el pecado del hombre. Hermano, y si nosotros siempre estamos evadiendo la luz, no vamos a ver la profundidad de nuestro pecado. Y si yo evado la profundidad de mi pecado, no voy nunca a venir a un verdadero y profundo arrepentimiento. Voy a tratar de estar evadiendo mi responsabilidad. Voy a estar tratando de culpar a otro de mi pecado. Hermano, y si eso consistentemente pasa en mi vida, necesito confrontar en esta noche su vida y preguntarle, ¿eres verdaderamente salvo? Porque el hombre y la mujer que han nacido de nuevo no quieren estar evadiendo a Dios, ellos quieren tener comunión con el Señor. Hermano, yo sé que la oración siempre es un desafío, pero no entiendo el creyente que no quiere orar, que no quiere practicar la oración, pero quiere ir al cielo. Hermano, tú no quieres ir al cielo realmente si no quieres orar. Porque en el cielo todo se trata de Cristo. Hermano, en el cielo todo es acerca de Jesucristo nuestro Dios, Dios hecho carne. ¿Somos salvos verdaderamente? ¿Vamos a ir un día cuando Jesucristo venga? ¿Vamos a ir o no vamos a ser como esas vírgenes imprudentes que se durmieron, no tomaron aceite? Y cuando se oyó la voz del esposo a medianoche, he aquí salida, recibido el esposo. Solo 5 vírgenes prudentes pudieron ir con el esposo. O tal vez seremos como aquellas que cuando venga el Señor, ahí vamos a querer confesar. No, es ahora que debo mirar mis pecados y arrepentirme. Hermano, no es la ocupación, no es lo que hago en la iglesia que trae perdón en mi vida. Es el arrepentimiento y buscar el perdón delante de la presencia de Dios. Lo que puede cambiar mi vida, lo que puede cambiar mi corazón esta noche. Soy verdaderamente convertido, hay luz en mi vida. Soy verdaderamente convertido, no estoy evadiendo mi pecado. El hombre, y vuelvo a insistir, perdonen que vuelvo a insistir en esto, el hombre que ha nacido de nuevo, la mujer que ha nacido de nuevo, lo que quiere no es culpar a otro, es tomar su responsabilidad delante de Dios. Soy pecador, he fallado, he pecado contra Dios y Él puede perdonar mi pecado si hay arrepentimiento en mi vida y me aparto del pecado. Hermano, hay luz en la manera que trato las finanzas en mi vida. Hay luz en la manera en que me relaciono con los que no son creyentes. O trato de pasar como un no creyente que no sepan. Porque si saben que soy creyente, me van a exigir un estándar más elevado que el de ellos mismos. Porque aunque el pecador no sepa mucho, el mundano no sepa mucho, espera más de los cristianos. ¿Cuántas veces usted en su trabajo no ha oído respecto de un cristiano que no parece cristiano y le dice, ¿y este no es cristiano? Oye, ¿y ese no va a la iglesia? ¿Y ese no va a la iglesia? Es terrible murmurador. Ese no va a la iglesia, es terrible rebelde con el jefe. Ese no va a la iglesia y saca todo el día la vuelta. Nosotros vimos acerca del carácter cristiano, que el cristiano está adorando también en su trabajo. No es ese cristiano que está maldiciendo a todo el mundo. ¿Acaso no es cristiano ese y el día domingo está alabando a Dios? Hermano, Dios usa hasta a veces los no creyentes para amonestar a los que son hijos de Dios. Y hermano,
una evidencia, y vuelvo a reiterarlo en esta noche, una evidencia de una verdadera conversión, de una convincente salvación en mi vida, es que yo ando en la luz del Evangelio, ando en la palabra de Dios. No hay tiniebla en mi vida. Amén. Un hombre que anda en la luz, cuando dice sí es sí. Ay, no sé cuando lo sienta, pastor. Un hombre que anda en la luz, anda con Cristo, anda en la luz, es claro. Hay creyentes, hermano, uno no sabe, no sabe si confiar o no confiar. Su carácter es corrompido. Porque por un lado dicen algo y por otro hablan otra cosa. Van aquí y dicen tan, y van allá, bla, bla, bla. Y tú dices, hey. Hermano, y si alguien quiere hacer eso, cuando alguien viene a hablar de otra persona conmigo y mal de otra persona para mostrarme lealtad, hermano, no haga eso. Porque voy a mirar que tu carácter está corrompido. Porque debo andar en luz. Lo mismo que soy aquí, es acá. Eso es andar en luz, es andar en claridad, no es tener tinieblas. Es saber que si el día domingo pensabas así, el próximo domingo vas a pensar así. Queridos hermanos, hay una necesidad de luz en la vida, en el mundo. En el mundo tú te topas con personas que te dicen sí, no, ni un problema. Y después tú escuchas, no, sí, puros problemas nomás. ¿Eso es un testimonio de la luz? No. Nosotros necesitamos nuestras relaciones que estén a la luz del Evangelio. Un jovencito cristiano debe andar en luz. No que está enamorando a una chica y después aparece con otra ahí. Un hombre casado debe andar en luz. Una mujer casada debe andar en luz. No debe ocultar que es casada. Y un cristiano no debe esconder que es cristiano, debe andar en luz. Que todo el mundo sepa que no tengo nada que esconder en mi vida. Ese es el testimonio de alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo no entiende estas cosas. Alguien que no ha nacido de nuevo quiere andar bien con el diablo y con Dios. Pero para andar bien con el diablo y con luz le dice a los dos cosas dulces. Hermanos, la verdad te va a poner en una posición. Porque la verdad del Evangelio no es relativa. No depende de algo, es la verdad. Y cuando yo tengo luz, debe iluminar la verdad. No lo que me parece, no lo que me gusta, no lo que yo creo, sino lo que Dios ha establecido como cierto, como verdadero. Y vuelvo a insistir, mis hermanos, esta noche, una evidencia de verdadera conversión es que en todo lo que hago hay luz. Ustedes recuerdan a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira tenían algo no muy claro por allí. Quisieron engañar al apóstol Pedro. Pero la Biblia dice que no engañaron a Pedro, sino al Espíritu quisieron engañar. ¿Están conmigo? Y el hecho de no andar en luz les costó la vida. Dios demandó la vida de Ananías y Zafira, no porque no iban a ofrendar, sino porque había una oscuridad que habían puesto. Ellos dijeron, vamos a dar todo lo que tenemos, pero estaban reservando algo. No había luz.
Hermano, nuestra vida privada no debe ser distinta de la vida pública. Nuestra vida privada debe ser coherente con la vida pública que tú y yo tenemos. Si hay algo que ha dañado el evangelio, ha dañado la credibilidad de la iglesia, es que hay mucha gente en las iglesias que tiene una vida pública y una vida privada diferente. Son como Saúl. Había pecado, Dios le revela su pecado, pero él está interesado. ¿Qué dicen los demás de él? Hey, Samuel, sale conmigo para que el pueblo, bueno, usted sabe, me apoye. Hermano, si tú sabes que has pecado, da lo mismo la opinión de todo. Lo que te debe interesar es lo que Dios está mirando de tu vida, es la conducta que hay en tu corazón. A lo mejor nadie lo sabe, pero usted debe interesarle. Yo he ofendido a Dios, necesito arrepentimiento en mi vida, en mi alma. Hermano, cuando tú y yo estamos en tinieblas, nos importa más lo que la gente va a pensar. Cuando tú y yo estamos en tinieblas, me importa más la opinión de la gente. Voy a cuidar las apariencias. Hermano, ¿de qué sirven todas las apariencias si hay uno que conoce toda nuestra verdad? Amén. Voy a ir terminando, Josué, si puedes acompañarme. Quiero terminar leyendo para ustedes un pasaje en esta noche de la palabra de Dios. Cuando David ha sido confrontado con su pecado, él ya no quiere seguir viviendo en tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi verdor fue transformado en sequedad. Y por eso él celebra y dice: bienaventurado el varón cuyas iniquidades han sido perdonadas. Él no estaba hablando de algo que no sabía. Él había experimentado la salvación de Dios. Él había callado, él había guardado su pecado. Él mantenía la corona, ni se le hacía a un lado ni a otro, su corona real. Pero Dios le dio tiempo para arrepentirse y no se arrepintió. Pero gloria a Dios que por los profetas de Dios que mandan y nos hablan la verdad del evangelio. Él recibió la palabra y escribió este salmo que ustedes conocen, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Un hombre que vive en la luz de Dios sabe que hay un pecado remanente en su vida. Pastor, ¿qué es el pecado remanente? Es el pecado que todavía está en nuestra vida, que lucha, que hace inclinar nuestro corazón al mal. Por eso, cada vez que venimos a la iglesia, este no es un paseo de la fama de santos, de gente que tiene terrible. No, este es un paseo de gente necesitada, agonizante, que sabe que sin Jesucristo no puede. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. El hombre que tiene luz va a ver su pecado. El hombre que tiene luz no va a tratar de salirse así, echándole aquí, tratando de evadir. El hombre que Dios se ha revelado, que Dios ha tratado con él, él va a decir: no ha sido el otro, yo soy el pecador y yo necesito ser perdonado por la gracia de Jesús. Contra ti, el hombre que tiene luz sabe que el pecado no ha sido contra el hermano, contra el pastor, contra el pecado ha sido contra Dios. Hermano, cada pecado en nuestra vida primero es con Dios,
porque es la ley de Dios que hemos fallado. No es la norma del pastor, no es la ley de los hermanos, es la ley del Señor que hemos fallado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y escúchame, este es el verso que quiero que oigas esta noche. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Hay uno que sabe toda la verdad. Hay uno que no sabe un pedazo de la verdad. Hay uno que sabe toda la verdad. Y lo que Dios ama es la verdad de los íntimos. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Querido hermano, querida hermana, ¿has nacido de nuevo? Pero tal vez esta noche hay un área de tu vida que hay oscuridad y tiniebla. Y hoy he venido con este mensaje para que alguien venga desesperadamente buscando la gracia de Dios. Dios, trae luz a mi vida. Libértame de cadenas del pecado, de maldad. Libértame con las cosas que yo lucho. Porque Señor, sé que tú puedes perdonarme. Eres un Dios de misericordia, David sabía. Y por eso decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. No hay una misericordia, hay muchas misericordias que Dios tiene para su pueblo. Quiero que te ponga en pie en esta noche. Quiero abrir este altar a alguien que le diga, Señor, trae luz a mí.